Contar un poco los antecedentes de este curso, que es el primer curso que se da desde Secretaría Académica, pero no es la primera acción sobre inteligencia artificial. Empezamos a pensar que era muy necesario darnos como un espacio para construir una agenda con especialistas del tema para interpelarnos acerca de cómo las transformaciones de la inteligencia artificial, sobre todo de la vertiginosidad que cobró en el último tiempo, intervienen en las prácticas formativas en la universidad y sobre todo cómo eso dialoga con las transformaciones que se están dando en los campos profesionales, ¿no? Que de alguna manera llevan a que nosotros nos preguntemos sobre cómo hay que repensar los procesos de enseñar y de aprender al interior de la universidad. Entonces, para eso llamamos a algunos especialistas. Quiero nombrar no sé si están algunos presentes, pero sí está Laura Díaz, que es profesora titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial en la Facultad de Exactas, y como ella llamamos a otros docentes de la UNC que son referentes en este tema. Por ahí me voy a olvidar de algunos, al ex rector Francisco Tamarit, a Laura Alonso, con la idea de comenzar a construir una agenda que fuera incluyendo distintas cuestiones. Bueno, allí con ellos pensamos que una agenda, acá tengo los nombres, ahí los voy a nombrar: Dario Sandroni, Luciana Benotti y Javier Blanco. Con ellos construimos una agenda mínima para comenzar a trabajar el tema con docentes, y la idea también es avanzar con estudiantes. Entonces, como primera propuesta, la idea era un curso de sensibilización, un curso introductorio que comenzara a traernos propuestas para repensar que de la inteligencia artificial constituye un aporte para pensar para la Universidad Nacional de Córdoba. Esta primer propuesta está a cargo de dos invitados: Cecilia Martínez, pedagoga, doctora en políticas educativas por la Universidad de Rutgers. Desde hace más de 10 años colabora con la iniciativa de programas de la Fundación Sadowski en la promoción de la enseñanza de la computación en las escuelas. En este rol ha desarrollado materiales didácticos, de cursos de formación docente, de directivos, y ha realizado investigaciones en el campo de la enseñanza de computación. Y durante los últimos años ha comparado programas y políticas educativas de inclusión de la computación en distintos países. Ella es profesora adjunta de CONICET y profesora adjunta de las Escuelas de Ciencia de la Educación en el área de metodología e investigación educativa. Y Pedro Figueroa, también él es maestrando en procesos educativos mediados por la tecnología de la UNC, es profesor universitario por la Universidad Nacional de San Martín, especialista docente de nivel superior de educación y TIC del Ministerio de Educación de la Nación, especialista en mediaciones tecnológicas, licenciado en comunicación social por la UNC, especializado en docencia virtual, certificado por e-learning y diseño instruccional. En el último tiempo, Pedro Figueroa ha sido conferencista invitado, capacitador en inteligencia artificial y educación, coautor del libro Enfoques y metodologías y recursos para quien desea enseñar en el siglo XXI. Es autor y coautor de libros en temas vinculados a lo que van a trabajar hoy. Es investigador universitario, asesor educativo y creador de la Comunidad Iberoamericana Docentes y las TIC. Miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, miembro honorífico de la Red de Investigadores en Educación
y miembro activo de RIDUC y embajador de e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa. Bueno, y galardonado como docente inspirador con el Global Teacher Award 2021. Bueno, la verdad que agradecemos muchísimo el trabajo que han hecho para formular esta propuesta y agradecemos especialmente a Darío y a Laura Díaz, porque ellos han cooperado en particular en la reflexión de qué otras cuestiones tendríamos que estar incluyendo en esta primera actividad, que va a constar de 2 encuentros que van a tener diferentes modalidades. Esta primera es totalmente remota sincrónica, en el otro encuentro va a tener otra modalidad y en medio ustedes van a tener algunas actividades que seguramente después van a explicar. Bueno, nos acompañan, quiero agradecer a todo el equipo técnico de la Secretaría Académica y del CIED porque siempre están respaldando la actividad. Me acompaña Gabriela Zabuski, que es la directora del CIED, y Patricia Altamirano me dijo que no iba a poder estar, pero bueno, acá nos acompaña Celeste San Román y quizá alguien más de que están atrás, digamos, haciendo que sea posible, ¿no? Toda la transmisión. Así que, bueno, agradezco a todos los que se han sumado a esta iniciativa porque eso también nos permite, como Secretaría Académica, ir tomando como identificando las preocupaciones, los intereses, las reflexiones que tienen nuestros docentes para a partir de eso diseñar una agenda para el 2024. Creo que está bueno que este tema nos mantenga ocupados para hacer de nuestra universidad un lugar mejor, un lugar con propuestas avanzadas y de punta, pero también con calidad y con, en este tema, con todos los recaudos éticos que merece. Así que bueno, también ahí adelanto que una de las segundas ideas es empezar a trabajar sobre los alcances, todo lo que tiene que ver con la ética. En primer lugar, agradecer enormemente a la universidad, a la querida UNC, de este espacio, de esta posibilidad de intercambiar, de encontrarnos, de empezar a pensar, repensar y proyectar esta temática. Valoro que se haga de manera institucional y que esa sea la mirada. Claudia, un agradecimiento muy especial también por la confianza, la calidez desde un primer momento, la calidad profesional también. Gabriel, igualmente, muchísimas gracias, un gran placer poder colaborar en este espacio y un verdadero honor poder compartir este desafío también con Cecilia Martínez, con quien hemos compartido otras instancias, en algún momento yo en su condición de su alumno, así que siempre es un gran gusto encontrarnos. Gabriela, Cecilia, no sé si quieren decir algo antes de comenzar, por favor, y después ya desandaríamos lo que tenemos previsto. Por mi parte no, porque Claudia ya dijo todo lo que teníamos para decir, así que adelante nada más. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por las palabras de todos, y la verdad que estoy aprendiendo al lado de todos ustedes, así que va a ser una linda experiencia. Esa es un poco la intención. Muchas gracias y también agradecer a cada uno y a cada una de los que están aquí hoy presentes y asistiendo y disponiendo parte del tiempo, del valiosísimo tiempo a esta altura de un intensísimo año, ¿no? Lo cual ya es sumamente valioso encontrarnos en este espacio y no sería raro que alguien esté haciendo otro trámite mientras vamos compartiendo también. Bueno, les cuento un poco la dinámica de este primer encuentro. Tiene la intención de ser introductorio, de dar un primer puntapié, de poner sobre la mesa aspectos y elementos, no porque sean los únicos, sino porque consideramos que pueden ser los de base para después empezar a reflexionar y a pensar, y también porque nos encuentra este momento en relación a la inteligencia artificial quizás en distintas situaciones. Algunos pueden haber utilizado más, otros menos, conocido más, menos, quizás algunos
recientemente, algunos hace un año cuando nació ChatGPT. Bueno, el recorrido puede haber sido totalmente distinto. Algunos, que agradezco también, desde la investigación, desde hace años o décadas, teniendo este acceso a esta información y a la producción. Entonces nos parecía interesante poner a consideración estas cuestiones de base. Será un primer momento en relación a esta exposición y un segundo momento en el que les vamos a pedir un breve trabajo en comisiones, en grupos, como para sacar algunas conclusiones, poder manifestarlas en un espacio colaborativo y que eso a su vez de cierre de este encuentro nos sirva de puntapié para el siguiente, ¿no? Para tomar elementos y para seguir pensando y repensando lo que vamos a hacer y después también con la proyección de poder aplicarlo. Así que esa es un poco la dinámica que vamos a desandar. Queda abierto el chat para lo que necesiten decir, consultar y demás, y en algún momento del encuentro lo vamos a estar retomando. En esta primera jornada nos vamos a dedicar a intentar desmenuzar un poquito qué es la inteligencia artificial y qué incidencia podemos empezar a pensar en la educación superior. Una aclaración que me parece sumamente valiosa y más en este ámbito. Mi experiencia con la inteligencia artificial está dada desde la comunicación y la vinculación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con las nuevas tecnologías. Es decir, no me voy a meter necesariamente en los algoritmos, en la programación, en las cuestiones mucho más técnicas y específicas que se van a desandar en los próximos encuentros y por eso la intención de lo introductorio de este espacio. Sin embargo, también me parece válido aclarar que muchas de las reflexiones que vamos a compartir surgen de la experimentación, de la experiencia, del ensayo y error y ensayo de error permanente en estas cuestiones en un contexto de aceleradísimas transformaciones en torno a esta temática, ¿sí? Quien vio algo a fin del año pasado y lo ve ahora seguramente se va a encontrar con un panorama con mucho desarrollo. Para empezar a pensar o a hablar de estas cuestiones, una frase de Stephen Hawking, este científico, que dijo en 2017, cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. Quizás hoy, fines del 2023, muchos estamos de acuerdo con esta afirmación o la vemos un poco más evidente, pero en el 2017, hace solo 4 años atrás, perdón, 6 años atrás, hace solo 6 años atrás, esta afirmación sonaba casi como a ciencia ficción. Está hablando del 3000 cuando yo no esté, ¿sí? Sin embargo, hoy toma mucha dimensión esta afirmación y esta frase, y quizás en la letra de uno de los mayores científicos de este siglo y de este tiempo, que ya veía esta proyección, o por lo menos la capacidad transformadora de la inteligencia artificial. Por eso comenzamos con esa cita y con esa referencia. ¿De dónde venimos? Es interesante plantear algunas cuestiones que están de base en esto que vamos a conversar. Y si las podemos sintetizar a estas cuestiones, la podemos ejemplificar en el término de disrupción, con la interrupción súbita de algo. Y la primera interrupción súbita que podemos traer como referencia más cercana fue la pandemia. Inevitablemente fue un momento de disrupción, de transformación, de desafíos, no solo en lo sanitario, no solo en la emergencia social, sino que también en lo educativo, en lo pedagógico, en los vínculos, en cómo enseñar, y para la universidad fue un enorme momento de desafío sin duda y que significó una disrupción. De hecho, todavía estamos analizando las consecuencias y los correlatos de este momento de pandemia y es muy interesante ver qué ha quedado, qué hemos aprendido, qué se ha transformado, qué se ha afianzado, etc. Un segundo momento tiene que ver con la transformación tecnológica en general. Que hoy podamos estar encontrándonos más de 150 personas de manera sincrónica, al mismo tiempo, cada uno en sus ámbitos, en sus lugares, y podemos estar compartiendo un ámbito de formación, sin duda tiene que ver con algo que quizás en algún momento naturalizamos, pero que es las nuevas tecnologías que nos permiten hacer cosas que en otro momento no nos permitía. Y para ejemplificarlo en un minuto, fíjense cómo un ambiente tan habitual como nuestro escritorio se transformó en tan solo 40 años. Y digo tan solo 40 años porque en la historia de la humanidad es solamente un momento, pero cómo
los mapas, los cuadros, las agendas, los teléfonos, las comunicaciones, las imágenes, las fotos, etcétera, etcétera, cómo metafóricamente y evidentemente se fue transformando en estos últimos 40 años. Lo compartimos. Una metáfora muy interesante de esta transformación digital, es decir, cómo en poco tiempo, y a veces casi sin darnos cuenta, se nos fueron transformando muchas cuestiones desde la tecnología, no en la tecnología, sino desde la tecnología. Ritmos, tiempos, momentos, dinámicas, rutinas, interacciones, vínculos, prioridades, necesidades, etc. Lo pongamos simplemente en un nuevo ejemplo, además de esta videollamada. Como antes hacer un trámite quizás nos llevaba todo un día de ir al centro, de destinarlo, de hacer la fila, de poder completar el formulario en ese momento, de no olvidarnos la lapicera y demás, y hoy con 3 simples botones resolvimos ese mismo trámite. Bueno, la transformación digital ha tenido sus repercusiones inevitablemente en nuestra vida cotidiana. Y como tercera disrupción, inevitablemente hablamos de la inteligencia artificial. Y fíjense lo que compartimos como inicio. Lo que ustedes ven acá es un tweet, en ese momento tweet, hoy red social X, del 30 de noviembre del 2022 a las 3:02 p.m. hora argentina, tiene fecha de inicio específica. Y allí ese tweet lanzó ChatGPT. La empresa OpenAI decía, intente hablar con ChatGPT, nuestro sistema de IA que está optimizado para el diálogo, tus comentarios nos ayudarán a mejorarlo. No fue un mega evento mundial, no fue algo anticipado con meses y con grandes fuegos artificiales, no fue algo transmitido por las grandes cadenas mundiales, simplemente fue un posteo símbolo de estos tiempos en una red social de la empresa que dijo, ahí está, pruébenlo. Y desde ese momento, muchas de las dinámicas se empezaron a transformar porque empezamos a utilizar esta herramienta de manera masiva y de manera general. Pero simplemente a partir de un tweet se logra esta transformación y lo podemos decir que se está por cumplir un año de este reto, de este tiempo, de este momento en el que esta herramienta fue el símbolo primero de toda esta transformación que hoy tenemos a partir de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, simplemente algunas definiciones que van a ir en el mismo sentido, pero para conceptualizarlas, y tiene que ver con una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento. De ahí la disrupción y de ahí la sorpresa que algo o alguien o una máquina realice un producto con capacidades muy similares a las que tenemos los seres humanos. Ahí ya está, sin duda, la sorpresa que genera. Una parte de la ciencia y la tecnología modernas que tiene como objetivo, por un lado, la exploración de los secretos de la inteligencia humana y, por otro, la transferencia de la inteligencia humana a las máquinas en la medida de lo posible, de modo tal que las máquinas sean capaces de realizar funciones tan inteligentemente como los humanos. Sistemas informáticos que han sido diseñados para interactuar con el mundo mediante capacidades que solemos considerar humanas. Y, finalmente, máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, resolución de problemas, interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos, según decía la UNESCO en 2019. Esa es la conceptualización de esta inteligencia artificial como tecnología, cuyo término nace
y se utiliza por primera vez en un taller realizado en 1956 en una universidad estadounidense para describir la ciencia y la ingeniería de la creación de máquinas inteligentes, especialmente de programas informáticos inteligentes. Es decir, inclusive también podemos rastrear algunos otros antecedentes que ya vamos a ver. Pero el término como tal surge de esa manera, no es reciente, y desde ahí ya esta cuestión de la inteligencia complementado con lo artificial, quizás como, esto es una apreciación puramente personal, quizás como forma de decir, bueno, es como la humana, pero no es, ¿no? Ya tiene más de casi 70 años de utilización, inclusive también hay otros antecedentes que también la proyectan. Entonces, tener en cuenta esto cuando hablamos de inteligencia artificial. Y de hecho, también podemos hablar de prácticamente un siglo de antecedentes y de avances que hacen a esta tecnología disruptiva hasta llegar al nacimiento de GPT, de este sistema de lenguaje que utiliza ChatGPT. Lo vemos en un minuto. Ahí está, perdón, tenía el micrófono apagado. Entonces, en este punto, si vemos que tiene un desarrollo y nos fuimos de lo más reciente a lo más histórico, en definitiva, entonces, bueno, preguntarnos, bueno, ¿por qué recién ahora hablamos masivamente de inteligencia artificial? Y digo masivamente porque era un objeto de estudio, de análisis, de investigación y de experimentación que tenían en diferentes áreas científicas. Y una de las cuestiones centrales tiene que ver con aquel 30 de noviembre del 2022, porque se liberó, se facilitó, se motivó el uso de la inteligencia artificial como tal o de herramientas de inteligencia artificial a la consideración pública, de forma masiva, de forma general. Pudimos experimentar eso, muy entre comillas, mágico de poder conversar con una máquina en tiempo real sobre lo que fuera y de poder interactuar y de poder procesar información y de ver el procesamiento de los datos. Entonces, desde ese lugar entender esta inteligencia artificial que tiene su desarrollo y cuyo desarrollo sin duda desemboca en lo que hoy estamos experimentando, conociendo y reflexionando también. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? ¿Cuál es el detrás de escena? Y lo voy a poner simplemente en una cuestión, reitero, no es puramente técnico en cuanto a la programación y demás, sino que lo vamos a poner en una aplicación. Es una aplicación que es un experimento de Google que se llama Corre Dibuja, se llama Quick Draw. Acá lo compartimos. Desde ya pido disculpas por mis pocas habilidades para poder dibujar, para saber dibujar, cosa que no sé. Y encima tengo que dibujar con el mouse, así que desde ya les pido disculpas. Pero esta aplicación lo que hace es, fíjense la pregunta, ¿puede una red neuronal reconocer tus dibujos? Y nos va a interesar, más allá del dibujo, nos va a interesar el final de la historia. Nos va a pedir 6 dibujos y a medida que yo lo vaya dibujando, va a intentar reconocer lo que yo vaya dibujando cuando yo ya haga el primer trazo. Y van a ser 20 segundos intentando reconocer esos dibujos. Lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible.
para ver qué dibujo nos va pidiendo. Reitero, mientras yo dibujo, los va a intentar reconocer. Y la pregunta es si una red neuronal puede reconocer esos dibujos. Si reconoce los que yo puedo hacer, podrá reconocer cualquiera. Acá un destornillador. Tengo 20 segundos para dibujarlos. Supongamos que un destornillador sea una cosa, algo así. Y ahí empieza a intentar deducir. Supongo. Manguera de jardín. Bueno, sí, claramente no va a adivinar que eso es un destornillador. Claramente. Perfecto. Un elefante. Vamos a intentar hacer un elefante. Parece alumbrado público. O numeral. O casco. Parece furgoneta. O arcoíris. Vamos a intentar hacerlo. Parece pantalón corto. Pantalón corto, no, claramente no. Y tampoco un puente. Reitero, una sierra. Una sierra será como algo así. Parece banco. O mesa. Lo sé, es cierto. Ay, me adivinó un dibujo, qué alegría. Bien, brújula. Vamos a intentar dibujar una brújula. Esto sería ahí, norte, sur. Lo sé, es brújula. Muy bien. Se ve que ya nos vamos conociendo. Un ángel. Sería, pido disculpas por esta figura humana. O aguacate. O loro. Parece claro. Lo sé. No, si reconoció que eso es un ángel, sinceramente, bien. Y un plátano sería... Ahí ya dibujé mal, perdón. ¿Qué es un ejote? Bien, no sé. Suponga... No, era otra fruta. Bien, no lo adivino. Bien. Bien, pido disculpas por estos dibujos, pero queríamos llegar al final. Sí, pareció un choclo, tal cual. Gracias por las ayudas, pero no intenten justificar estos dibujos, por favor. Bien, pero fíjense esos dibujos, ¿sí? Y de hecho intentó reconocerlos. Algunos pudo, otros no. Inclusive, si reconoció que esto es un ángel, hay alguna cuestión ahí para entender. Pero lo que nos interesa, fíjense, voy a salir de acá y voy a compartir el conjunto de datos o de los dibujos que tiene cada una de las aplicaciones. Y de hecho, esto es lo que nos interesa. La inteligencia artificial funciona a partir de datos. No es algo mágico que se le ocurre a alguien y que desde un botón se da una orden y da el resultado mágicamente. Sino que fíjense, en este caso, por eso es un experimento, más de 50 millones de dibujos que realizaron personas entrenan, hacen que esta máquina aprenda y que deduzca que un ángel es un ángel. De hecho, acá está el ángel y vamos a ver los miles de dibujos, 127.756 dibujos que hicieron las personas sobre el ángel, y eso entrena a la máquina para deducir que cuando alguien hace un trazo parecido a esto o lo que yo hice, se está tratando de un ángel. Es decir, se van alimentando de lo que nosotros vamos interactuando y de los datos que tiene para desde ahí brindar el resultado. Entonces, no es tan mágico, insisto con esta idea, sino que se basa en cuál es el aprendizaje que estas máquinas tuvieron y con qué datos se las alimentaron para que puedan dar ese resultado. Ya vamos a ver específicamente dónde desemboca eso como una de las características de la inteligencia artificial. Pero este ejercicio muy sencillo nos servía para eso, para ver que en el detrás de escena hay datos previos y datos que se van alimentando en tiempo real para que ocurra, por ejemplo, en este caso, que van deduciendo lo que uno quiere dibujar. Fíjense la diferencia entre los ángeles, inclusive está la palabra ángel. Ahora, imaginémonos si todos nosotros dibujáramos un ángel redondo, un triángulo, algo con forma de un auto, estaríamos diciéndole que eso es un ángel e interpretaría que eso es un ángel. Por eso lo valioso de la carga de datos y del aprendizaje de las máquinas para entender la inteligencia artificial. Ejercicio cumplido. Volvemos a esta cuestión, pero me pareció una forma muy metafórica de ver, bueno, cómo funciona, cómo da un resultado una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué tipos de inteligencia artificial tenemos? Solamente para la referencia,
Bueno, la inteligencia artificial estrecha, que tiene un aprendizaje automático, se especializa en un área o resuelve un problema. La inteligencia artificial general, que es la próxima aspiración, cuando una computadora es tan inteligente como un humano en todos los ámbitos. Y la superinteligencia, que es un intelecto que es mucho más inteligente que el mejor cerebro humano en prácticamente cualquier campo. En esta etapa estaríamos en este traspaso, pero lo demás son aspiraciones que se van buscando a partir de los desarrollos. No son imposibles, y después ya los especialistas nos dirán seguramente en qué momento se puede llegar a ocurrir, de qué manera y cómo, y efectivamente si se va a dar en algún momento. Pero es interesante saber que estamos en un desarrollo de la tecnología y estamos en unos primeros momentos de interacción masivamente con esa tecnología que se sigue desarrollando. Vamos a obviar este video porque es un poco más extenso. Después van a tener todo este material también para poder trabajarlo. Gran parte del trabajo, a la vez difícil y abstracto de la investigación en inteligencia artificial, ya se ha realizado. La era de la implementación implica que finalmente veremos aplicaciones en el mundo real. Y de hecho, si nosotros vemos estos ejemplos simplemente de vehículos autónomos, de un aire acondicionado inteligente, asistentes personales, de búsqueda en la web, de ciberseguridad, de robots en las fábricas, de Internet de las cosas, de compras en línea, etc., ya está presente esta tecnología en nuestras dinámicas y en nuestras rutinas cotidianas, aunque quizás no reparábamos en la inteligencia artificial como tecnología detrás que nosotros íbamos desarrollando. Y en este punto, para terminar de poner sobre la mesa algunas cuestiones generales que tienen que ver con la inteligencia artificial, 3 elementos que me parecen esenciales y también en base a la experiencia y a la experimentación y a nuestro vínculo con la inteligencia artificial. El primero tiene que ver con que no todo es ChatGPT. Vieron que muchas veces cuando hablamos de las maquinitas de afeitar, no decimos máquina de afeitar, sino que decimos Gillette. Bueno, que no decimos videollamada, sino que decimos Zoom, aunque hagamos un Meet. Bueno, con la inteligencia artificial considero que ha pasado un proceso social parecido. No decimos inteligencia artificial, la igualamos, o nos deberíamos preguntar si no la reducimos, a una herramienta que es ChatGPT. Sin embargo, no todo es ChatGPT, y de hecho, con simplemente entrar a cualquier repositorio de herramientas de inteligencia artificial, hoy, al alcance de cualquiera de nosotros, para poder interactuar de la misma forma que lo hacemos con ChatGPT, algunas libres y gratuitas, otras de pago, podemos encontrar, por ejemplo, en me olvidé de ampliarlo ahí, pido disculpas, pero solamente en este repositorio nosotros podemos encontrar más de 7.000 herramientas que nosotros podemos encontrar de inteligencia artificial al alcance de la mano. Por eso no todo es ChatGPT. Ver solamente ChatGPT y reducir ahí la inteligencia artificial sería ver un bonito y muy interesante árbol, pero perdernos absolutamente todo el bosque. Y estas herramientas de inteligencia artificial disponibles tienen que ver con finanzas, con salud, con ingeniería, con productividad, con producción de imágenes, de videos, de audio, de multimedia, con una variedad de herramientas realmente impresionante. Entonces, es muy interesante la cuestión de la experimentación y la necesidad de hacerlo también, y reitero, al mismo alcance que esta herramienta que fue la primera en salir. Lo segundo para tener en cuenta es la orden, que es lo que nos permite a nosotros apropiarnos de esa inteligencia artificial. Y que son estos prompts, que son estas órdenes que nosotros le damos a las herramientas, que deben ser claras y específicas, pero a la vez completas, no dar nada por supuesto, dar ejemplos concretos o situaciones similares, considerar o incluir el contexto, pedirle que actúe como un científico, un investigador, un profesor, un doctorando, un especialista en tal materia, un estudiante, un niño, y usar diferentes modelos de IA con el mismo prompt. Si decimos que hay varias herramientas además de ChatGPT, seguramente, y de hecho hay distintos chatbots con iguales o con funcionalidades un poco más precisas también. Y lo último tiene que ver con el sesgo, que lo veíamos cuando dibujábamos algo y lo interpretaba como dibujo.
Porque el sesgo algorítmico es lo que sucede cuando un sistema de aprendizaje automático refleja los valores de las personas o empresas que lo desarrollaron o entrenaron. Dicho de otra forma, las herramientas de inteligencia artificial reflejan la visión del mundo de quien lo produjo. Lo pueden ir ajustando, lo pueden ir viendo, lo pueden ir manejando, pero de hecho si hacen la prueba de preguntarle a cualquier chatbot si tiene sesgos, muy probablemente les va a decir, sí, los intento evitar, pero tengo los sesgos de quienes me construyeron. Es decir, la mirada del mundo. Y lo pongamos en una situación muy regional. Si armáramos un chatbot con identidad cordobesa, ¿sí? Hasta con la tonada, el sesgo estaría presente porque tendría esa mirada primero y después el resto, ¿sí? A veces inconscientemente, a veces conscientemente con esa aplicación. Es decir, en mi deducción no es algo negativo, pero sí es algo natural y algo que hay que tener en cuenta, porque esto también nos cambia la mirada sobre el resultado que nos da la inteligencia artificial. No es un buscador avanzado, sino que nos da un resultado de acuerdo a la producción que genera, de acuerdo a los datos que tiene cargado. En este punto, entonces, la IA ya no es ciencia ficción y ya no es solo una cuestión de expertos o de científicos. La IA no es un desarrollo tecnológico de hoy. Lo que vemos es producto directo y consecuente de un siglo de avances. Ya hubo algunos antecedentes disruptivos que de hecho los vimos. En la década del 60, una computadora ya ganó una partida de ajedrez y quizás no dimensionamos en su justa medida. Y la IA ya formaba parte de nuestra vida cotidiana, aunque no lo sabíamos. Y quizás alguno o alguna de ustedes se está preguntando, ¿quién es esta mujer? ¿Qué es esta imagen? Bueno, en este punto, y para poder tomar un poquito de agua, voy a pedir la asistencia de, acá está, perfecto, de este avatar de inteligencia artificial. Lo que ustedes van a ver está generado con una plataforma que se llama Eigen, totalmente generado allí. Lo único que hice fue cargarle el texto. Lo que ustedes van a ver con las expresiones faciales, los movimientos de las manos, inclusive el decorado de atrás con la planta, está todo generado automáticamente en menos de 5 minutos con una herramienta de inteligencia artificial. A la vez, a mí me sirve para hacer un resumen de esta parte y llegar a un punto de conclusión. Lo compartimos y seguimos. Hola, mi nombre es Tania, y soy un avatar creado por inteligencia artificial. El profesor Pedro Figueroa me pidió recopilar lo dicho hasta ahora. Y esto es lo que destaco. El uso de la IA apareció de repente y de manera disruptiva en la vida cotidiana. La IA dejó de ser ciencia ficción o locura de científicos, para ser una evidencia concreta. El desarrollo de la IA no es nuevo, lleva casi 70 años. La IA ya estaba en nuestras vidas, pero ahora podemos ser productores y generadores. Hay miles de herramientas basadas en IA, y cada día surgen nuevas. Estamos en camino a la IA general, es decir, aquella que iguala o excede la inteligencia humana promedio. La IA es una lógica nueva, con nuevas reglas y escenarios. Por último, la IA es una potente posibilidad que debe ser regulada desde intereses humanos. Muchas gracias. Estaba algo desfasado el audio, pero sin embargo el audio mismo también fue generado por inteligencia artificial, no se corresponde a ningún humano. Y bueno, eso también nos pone sobre la mesa otras capacidades y otras cuestiones que tenemos que considerar y que podemos ir viendo y que podemos interactuar. Yo hace un año no hubiera podido hacer ese video, ¿sí? Si bien, o no me hubiera llevado el mínimo tiempo que me llevo. En este punto, no estoy leyendo el chat, pero veo que hay algunas cuestiones allí. Les pido unos minutos más como para poder cerrar y poder avanzar también desde allí con lo previsto. Y después recuerden que vamos a tener un intercambio entre ustedes para poder también sacar algunas conclusiones desde allí. Habiendo cerrado esa cuestión, me parece muy pertinente esta frase de Paula Sibila, una investigadora argentina radicada en Brasil que viene desde la comunicación, y que dice claramente: las tecnologías no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutras. Son territorios donde se disputan intereses y conflictos. Y recordemos, de hecho, la cuestión
de los sesgos y la cuestión de lo que nosotros podemos experimentar a partir de las herramientas que se generan con esos datos que se van cargando, ¿sí? En este punto también, para después introducir la cuestión de la educación, quiero poner la IA en acción con un ejemplo muy sencillo, extremadamente sencillo, que acá sí tiene que ver con los chats, pero que me va a dar el pie para que después terminemos hablando de la educación y de los desafíos para la universidad y la educación superior. Supongamos que yo quiero preguntarle, que de hecho es un ejemplo que ha surgido mucho en este tiempo. Yo quiero averiguar con inteligencia artificial quién ganó el Mundial del 2022 en Qatar, ¿sí? No me pongo en un área disciplinar cualquiera, sino que no me interesa tanto la temática, sino como el ejemplo. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es venir a ChatGPT, a esta herramienta, y le voy a preguntar textualmente, ¿quién ganó el Mundial de Fútbol en Qatar 2022? Quizás algunos ya saben que la respuesta que me va a dar es, lo siento, pero mi conocimiento se detiene en enero del 2022. También que no nos deje llamar la atención la sorpresa de la rapidez con la que responde, ¿no? Yo entiendo este enero del 2022, no tengo información, te recomendaría verificar fuentes de noticias actualizadas, sitios web deportivos y demás. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces cuando interactuamos con la inteligencia artificial y logramos este resultado, o si le pidiéramos verificaciones bibliográficas, por ejemplo, a ChatGPT, o si le pidiéramos fuentes o citas, las generaría, pero lo más probable es que no sean pertinentes o no existan directamente, o que sean falsas. O que en este caso yo diga, lo voy a hacer muy coloquial, ¿ven? Al final esto no sirve, ¿no? Entonces, quizás en ese punto, y esto es lo que quiero generar, quizás no fue culpa de la inteligencia artificial, sino que ¿qué uso hago yo de esa inteligencia artificial para que me dé el resultado que yo necesito, no el que me quiere dar? Entonces, en este punto, la alternativa sería irme a otro chat distinto, a otra herramienta, que en este caso es Perplexity. Es una herramienta que está conectada a Internet, que está vinculada a distintas redes. Y si yo le preguntara quién ganó el Mundial de Fútbol en Qatar 2022, no solo me daría la respuesta, sino que me daría las fuentes de donde obtuvo esa respuesta automáticamente y hasta imágenes, y hasta me permite seguir conversando sobre esa misma temática y hasta me permite compartir el enlace de lo que yo acabo de encontrar como referencia. Entonces, fíjense la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar? A que el uso de la inteligencia artificial sigue dependiendo de cuál es la intención, el motivo y el objetivo de lo que yo quiero lograr y después buscar la herramienta. Claro, si yo le pido todo a ChatGPT, absolutamente todo lo que yo necesito, y seguramente en algún momento me voy a encontrar con una pared o una traba y quizás mi consecuencia es la inteligencia artificial no sirve o la inteligencia artificial no me da resultados precisos. Y así podría ser con otros ejemplos y con otras posibilidades, porque inclusive, fíjense, y me voy a ir a un tercer y último ejemplo, yo puedo usar otra herramienta como Claude, que es otro chatbot, que es de ex empleados de OpenAI, de ChatGPT, y que me permite algo muy interesante. La nueva versión de ChatGPT 4 lo permite en la versión paga, que es adjuntar un archivo. Y fíjense, yo voy a adjuntar un archivo que en este caso va a tener que ver con la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior. ¿Se acuerdan que se hizo en Córdoba en el 2018? Y yo lo que le voy a pedir es que en base a este artículo, o a este texto, redactar, perdón, le cambio acá, en base a este texto, y ya sabe que le adjunté un texto, redactar un artículo sobre la educación superior en Latinoamérica. Y lo que me va a hacer es un texto que toma como referencia, algo que le pedimos muchos a nuestros alumnos, y fíjense cómo lo pueden hacer. En base a este texto, redactar un artículo sobre la educación superior en Latinoamérica. Y no es cualquier opinión, sino que me empieza a tomar la referencia de ese documento que yo acabo de darle como antecedente.
Eso, la versión gratuita de ChatGPT no lo puede hacer. Perplexity me da las fuentes, pero este chatbot, que es Claude, que se liberó su uso recientemente para fuera de Estados Unidos, es sumamente potente para la producción de contenido. Les cuento una experiencia propia. Tenía una evaluación, criterios de evaluación y la evaluación que mis alumnos habían hecho. Lo que hice fue cargar esos 3 archivos y pedirle que le haga una devolución formativa a cada estudiante. Automáticamente me lo dio con una precisión y una pertinencia que les debo admitir que me sorprendió. Y uno puede decirle, bueno, pero tenés que ser más cercano, pero a la vez académico, tenés que ser más preciso, sugerirle al último alguna acción, destacar el error, pero sin remarcarlo negativamente. Bueno, y uno de esa manera lo va construyendo. Fíjense lo que hemos hecho. Partir de, supuestamente, la herramienta de inteligencia artificial, llegar a otro proceso en el que nos dan fuentes que para la academia o para la universidad son sumamente valiosas. Y otro en el que no solo tener en cuenta la fuente, sino que a partir de la fuente produzca un contenido. Bueno, ahí es donde nos hacemos cargo y nos apropiamos de estas herramientas y las utilizamos para lo que nosotros necesitamos. Y eso, obviamente, que es hacia donde vamos a apuntar, nos desafía inevitablemente a repensar algunas cuestiones. Entonces, yendo como a la parte final, nos preguntamos con Cobo, ¿cómo encontrarle sentido al cambio educativo en estos tiempos tecnológicos? ¿Cuáles son las implicaciones educativas de los avances tecnológicos en el aprendizaje por máquina, la automatización, la toma de decisiones algorítmicas, etcétera? ¿Cómo hay que conceptualizar ahora lo que antes eran categorías estables que no se movían o aparentemente no se movían como alumno, docente, escuela, universidad? ¿Y qué efectos tiene lo digital en los procesos centrales de educación como el aprendizaje, la creación de conocimientos, la enseñanza y la pedagogía? Es decir, preguntas que estaban previamente allí implícitas, pero que se actualizan a partir de esta nueva disrupción tecnológica. La inteligencia artificial en la educación, entonces, considero que es una nueva oportunidad para repensarnos, y mucho más en un ámbito de formación profesional como la universidad. Pero entonces, desde allí, la pregunta no debería ser si la IA va a terminar con la educación, si va a reemplazar al docente, si va a exterminar a la universidad, sino ¿qué debería cambiar en la educación y en las prácticas de enseñanza para aprovechar la IA desde una mirada crítica, favoreciendo el protagonismo de los estudiantes? ¿Qué deberían cambiar de maneras institucionales las miradas o las propuestas? ¿Qué deberían cambiar en la formación de profesionales, teniendo en cuenta el contexto profesional que hoy ya se desarrolla con inteligencia artificial? Si no corremos el riesgo que nos pase lo que un ilustrador francés imaginó allá por el 1899 sobre la escuela del año 2000. Fíjense, muy simplemente, una máquina que en un cable alimenta a través de un casco el saber, entre comillas, de los estudiantes. Y esta es una concepción muy mágica de la tecnología, y es darle todo el compromiso y la responsabilidad de la autoridad pedagógica a la máquina, y el docente solamente la alimenta. Mariana Maggio decía en la pandemia el revoleo de PDF, ¿no? Como entregar y que ahí ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿sí? Y un asistente con la manivela. Bueno, esta mirada sin duda que hay que evitarla, porque es errado entender el uso de la tecnología como un fin en sí mismo, y que si usamos herramientas, dispositivos y plataformas en la educación, ya estamos dando una respuesta tecnopedagógica a los cambios impulsados por la era digital. Entonces, en ese contexto, hay desafíos que se nos pueden plantear cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial. Uno es conocer para después valorarlo, la actualización permanente y constante, el discriminar, el saber qué es útil, qué no, qué me sirve a mí y qué no me sirve, evitar los extremos, demonizar o idealizar, preguntarse qué tiene que ver esto y cómo se proyecta en mi tarea, en mi profesión, en la profesión en la que yo estoy formando, probar, experimentar variedad de herramientas y recursos, seleccionar en base a un análisis propio. Y la cuestión inevitable de la ética. Un martillo puede usarse para construir o para destruir. Lo mismo, esta herramienta o esta lógica o esto que nosotros podemos llegar a utilizar para la educación superior. Déjenme terminar justamente en este ámbito que tiene que ver con la ética, la educación y las universidades.
Y 3 referencias que van a tener como material. Una tiene que ver con la Declaración de Montevideo, que es sobre la inteligencia artificial y su impacto en América Latina. Es una mirada ética sobre la inteligencia artificial en general de marzo de este año, en un encuentro de investigadores vinculados a la inteligencia artificial que se reúnen periódicamente o anualmente. Y allí dicen que hay que mirar latinoamericanamente la inteligencia artificial y, de hecho, convertirnos en productores de recursos de inteligencia artificial. En 2019, el consenso de Beijing estableció por primera vez bases para los estados y para las instituciones con respecto al uso de la inteligencia artificial y particularmente en el ámbito de la educación, y allí se hace especial hincapié en cómo transformar las instituciones, la tarea docente, las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje, las rutinas institucionales y demás. Y finalmente un documento de oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior de este año de la UNESCO, que específicamente habla de cada una de las áreas que están involucradas en las universidades. La investigación, la extensión, la tarea docente, la cuestión institucional, la formación docente. Es un documento de referencia muy interesante en esos ámbitos y que también seguramente se van a poder trabajar. Las instituciones de educación superior no solo se dedican a la investigación y el desarrollo para promover mayores avances de la inteligencia artificial, sino que también capacitan a la mayoría de los profesionales que directa o indirectamente trabajarán en industrias relacionadas o que deben adoptar sus habilidades para aprovecharlas. Sin duda que ahí está la razón de ser de por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Porque no solamente por nuestra tarea docente, sino por nuestra responsabilidad social y de la universidad de formar a profesionales que sean sensibles a los signos de estos tiempos y que no solo sepan usar una herramienta, sino que sepan redactar su profesión a este momento que nosotros vamos utilizando. Entonces, en educación y en la tarea docente, la IA no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida desde el cual se puede potenciar con una mirada crítica y con sentido pedagógico las prácticas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje para cumplir lo anterior que decíamos de la misión que tiene la universidad. Acá simplemente un ejemplo de cómo pensarla como punto de llegada. Bueno, en algún momento a mis estudiantes que hablábamos de comunicación organizacional, les dije, utilicen un chatbot de inteligencia artificial para dialogar con un texto que era parte de la bibliografía, y a mí lo que me interesaba era qué preguntas le hacían a ese texto, cómo dialogaban con ese texto. Y de hecho, fíjense, aquí les comparto que es otra herramienta muy interesante también porque conjuga muchos chatbots, que es POE, P-O-E, y acá está lo que me compartieron mis alumnos, no me entregaron nada por escrito, me compartieron su chat con la inteligencia artificial. Acá está el texto. Y a mí me interesaba esto. ¿Qué le preguntaban en base a haber leído ese texto? Y eso solamente lo podían hacer ellos. Estas preguntas no estaban en el texto, sino que era pensarse ellos como futuros desarrolladores de software en ese contexto. Entonces, ¿cómo serían las reuniones? ¿Cómo sería la comunicación? ¿Qué podríamos hacer? Y ellos me entregaron un enlace con un chatbot pensando en esta inteligencia. ¿Cómo enseñar en estos tiempos, entonces? 5 aportes para finalizar. Mantener la esencia educativa, la razón de ser de la enseñanza universitaria, aunque sea una herramienta poderosa, no debe reemplazar la esencia de la educación. Adaptarse a los cambios, inevitablemente, para poder ser protagonistas nosotros y nuestros estudiantes. Una transformación metodológica y didáctica inevitable, porque requiere una transformación profunda en las metodologías, fomentando la colaboración, la personalización y la creatividad, y un punto central y neurálgico son las evaluaciones, repensar la evaluación en el ámbito universitario. La formación de ciudadanos críticos para que puedan enfrentar este contexto de transformaciones permanentes desde lo tecnológico, pero aprovechándolas en su ámbito profesional. Y finalmente, considerar un impacto multidimensional de la tecnología, porque no solo cambia la forma en la que enseñamos y aprendemos, sino que también nos cambia la vida, aunque a veces no nos damos demasiada cuenta. En este punto, entonces, perdón, ya voy ahí. Entonces, la intención de este espacio era brindar un panorama completo, introductorio, con respecto a esta inteligencia artificial, pero también
permítanos contarles una infidencia, complejizar un poco este panorama. Porque si obtuvimos algunas respuestas, bienvenido, pero si nos generó nuevas preguntas, mucho más bienvenido, porque esa es la base desde la que queremos partir después, por ejemplo, para proponer la segunda instancia. Así que, de mi parte, preguntarle a Gabriela o a Cecilia si tienen alguna consideración especial, si revisamos algo de lo que estaba previsto, si avanzamos. Y ahora sí me puedo poner a ver el chat, que no lo había visto en algún momento, o si hay alguna consulta puntual. Gracias, Pedro. Bueno, te agradezco muchísimo la presentación, súper clara, interesante. De alguna manera da cuenta de este primer paso básico, introductorio que estamos dando para al menos decir todos, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Hay dos manos levantadas, así que yo le daría primero la palabra a Jimena y luego a Ignacio, que son las personas que han levantado la mano. La idea de este momento es hacer un breve intercambio porque está pensada una dinámica grupal, así que no nos debería llevar mucho tiempo este intercambio, así nos queda un tiempito para que ustedes también puedan producir. Muchas gracias por todo esto, la verdad que quedo pensando un montón, con los ejemplos que hemos visto ya me alcanza para quedarme un poco así con un ataque de pánico. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es de qué manera vamos a cambiar la forma de dar clase o la docencia, las prácticas, sobre todo la que es producción intelectual, digamos, hacia dónde apuntamos ahora. Si ya la producción textual se puede, no digo reemplazar, pero sí utilizar esta herramienta, digamos, pasamos a ser todos como correctores y no productores de texto. Eso me queda como una especie de dilema, así de pregunta. No sé si se puede responder. Gracias, Ignacio, muchas gracias. Simplemente agregaría, porque tiene que ver también con el espíritu y con la motivación de todo el curso, de las 2 jornadas y demás, agregaría que una forma es involucrar conscientemente y explícitamente a nuestros estudiantes con estas herramientas. La producción de contenido se va a transformar inevitablemente, y ahí entramos en cuestiones éticas, derechos de autor, en cómo citar, en cómo tener estas referencias, pero también tiene que ver, bueno, con las propuestas que nosotros hagamos desde ese sentido, ¿no? Y lo pongamos en un ejemplo muy concreto. Si nosotros hoy, con la experiencia que yo les mostraba, si hoy le pedimos a nuestros estudiantes, en una evaluación asincrónica, de múltiple opción, en base a un texto, ¿sí? Les pedimos que contesten determinadas preguntas, y les damos ese texto. Ellos cargando el texto y cargándole la pregunta a un chatbot ya lo responden. Entonces, seguramente esa no será la forma en la que lo podemos, lo podemos utilizar, porque corremos el riesgo de gastar muchas energías en el control. Y en realidad, me parece a mí que es un momento para poner más energías en cómo revisar estas formas, cómo involucrarnos entre todos y cómo proponer nuevas instancias, ¿sí? Y ahí viene el consenso. No hay fórmulas mágicas inevitablemente y tiene que ver con la experiencia de cada uno de los docentes. Pero sin duda que es la gran pregunta en este tiempo. Bueno, aquí está Laura Díaz, que trabaja mucho estos temas. No sé si, Laura, querés hacer algún comentario. Ya que te tenemos aquí, tenemos que aprovecharte. Por favor, por favor. Pedro, mis felicitaciones, realmente muy, pero muy sinceras, porque realmente fue una exposición impecable, con mucha claridad y claridad conceptual también, ¿no? Que eso no es fácil. Porque vos mismo dijiste, no sos un desarrollador de inteligencia artificial, y bueno, entonces agradecerte profundamente y felicitarte, las dos cosas. Yo tengo algunas cosas que me gustaría acotar, que fui tomando nota. Cuando hablamos es tal cual como vos decís, cuando hablas de los tipos de inteligencia artificial, cuando hablamos de los tipos de inteligencia artificial débil, fuerte, general y todas esas categorías, son categorías que generó la OCDE para, en pocas palabras, o sea, en palabras sencillas, para ver cuánta capacidad tienen de adaptarse a diferentes tareas, de diferentes problemas, de diferentes dominios. Claro, no son los tipos de inteligencia artificial en sí mismo, es una ontología más de la inteligencia artificial. Y mi punto de vista es que todo lo que tenemos es débil
yo no creo que vaya a ser general, esa es una opinión mía, ¿no? Después, otra cuestión que quería contribuir es que ChatGPT se basó exactamente, OpenAI se basó en el modelo de negocio de OpenAI para ese chat en especial, fue la experiencia del usuario. O sea, la idea fue que llegue a todo el mundo y lo logró. Y entonces, de alguna manera, tenemos que agradecer porque por eso estamos hoy acá. Si no hubiese existido ChatGPT, no nos hubiésemos enterado que la inteligencia artificial estaba inmanente en nuestras praxis cotidianas desde mucho antes de que nosotros, o sea, tomáramos conciencia. Esa es otra cosa, porque si es por eso, es anterior y no tuvo la popularidad que tuvo ChatGPT. Y después, una cosa y esto lo último, con esto termino, cuando hablamos de sesgo, ¿no? El sesgo, hay una frase que vos pusiste ahí que dice que el sesgo fundamentalmente es de quien lo produce, lo desarrolla o lo entrenan. Casi que copié literalmente. En realidad los sesgos son, porque quien lo produce, quien lo entrena es un programador. Pero no son los sesgos de la persona esa, sino que estas máquinas inteligentes consumen datos, y los datos son una realidad de nuestro comportamiento humano. O sea, el sesgo no es de un actor del escenario, digamos que el sesgo es nada más ni nada menos que la desnudez de nuestro comportamiento humano, porque consumen nuestros propios datos, nuestros eventos, porque por ahí como que se confunde y se cree, no es que vos lo hayas dicho confuso para nada, Pedro, ya te felicité, me pareció impecable, sino que por ahí, a partir de eso, se cree que los tecnólogos tienen, que también los tenemos un montonazo, sin duda alguna, pero no es esa la causa, la génesis. Y la última cosa de decir que están muy lindas todas estas tecnologías, pero no olvidemos que cuando estamos usando ChatGPT, aunque creamos que lo estamos usando gratis, estamos trabajando para OpenAI, porque ¿vieron como los dibujitos del ángel? Bueno, está teniendo muchos dibujitos de muchos angelitos de todas las transacciones que nosotros hacemos con OpenAI, y en realidad estamos trabajando para ellos y hasta a veces pagando por nuestro trabajo, y creemos que lo hacemos gratis. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Sí, yo levanté la mano, bueno, para agradecer, por supuesto, la presentación y también las participaciones que hemos tenido, los aplausitos y la participación de Laura. No me voy a demorar mucho, solo que para Ignacio, que lo planteó, pensando que puede haber más de un docente que lo esté pensando, digamos, este es el primer espacio introductorio que desde Secretaría Académica y el CIED estamos impulsando, pero que vamos a seguir trabajando, y nadie ni cambia sus prácticas, ni puede ahora tener todo lo que hay que tener bajo la vista en este corto tiempo de la pandemia acá, donde nos hemos tenido que entrenar con una gimnasia intensa, ¿no? Cuando yo voy a hacer gimnasia, me duelen los músculos. Bueno, acá hay un músculo que estamos haciendo trabajar mucho y que por ahí necesita muchos espacios, tanto de práctica, entrenamiento y sensibilización, como de reflexión ética sobre las implicancias que tiene. Así que ya vamos a trabajar con Laura en algún espacio para discutir lo que más los alcances de todo lo ético. Así que bueno, eso solito como para cerrar, de que estamos haciendo unos primeros pasos en esto, que por más que todos usamos la inteligencia artificial, no la naturalizamos y no somos tan conscientes de las implicancias que eso tiene. Así que muchas gracias, Pedro, Cecilia, Laura, por esto. Para responderle también a Ignacio y siguiendo lo que dijo Claudia, sin ser spoiler,
pero sí para la clase que viene teníamos pensado conversar un poquito sobre las tensiones y los desafíos de la inteligencia artificial, particularmente en el aprendizaje. Vamos a trabajar en distintas líneas, en lo que es la gestión de alumnos, por ejemplo, la gestión de la universidad, pero ahí Ignacio estaba preocupado por el tema de los aprendizajes, y lo que venimos leyendo es que, bueno, hay 3 como paradigmas diferentes de concepciones de aprendizaje. Como bien me introdujeron al principio, yo soy pedagoga, yo no soy computóloga, así que corregime, Laura, si me equivoco. Voy a hablar solamente de teorías del aprendizaje y sobre las cuales se basan los modelos de inteligencia artificial que sirven para enseñar, ¿sí? Una es la concepción del aprendizaje dirigido, donde ahí los estudiantes son recipientes, ¿no?, de contenidos, y por ahí los ejemplos más paradigmáticos de inteligencia artificial que siguen este modelo de aprendizaje son los tutoriales inteligentes, que se destacan por identificar modos que tiene de aprender el alumno y darle información para ir dirigiendo, ¿no es cierto?, el camino del aprendizaje. Desde otra concepción de aprendizaje, que es el aprendizaje más vygotsquiano, como hemos estudiado seguramente muchos acá, que es en colaboración con otros. El aprendizaje, como le digo a mis alumnos, es social o no es, ¿no? El enfoque más sociocultural. Tenemos los sistemas de diálogos, como los chatbots. Uno de ellos es el chat GPT, donde, o sea, hay una concepción de que aprendemos a partir de la interacción, y donde ahí el estudiante, la mayor interacción es el hacer preguntas. Pero hay otra concepción de aprendizaje, que este es un aporte que nos hacen mucho los filósofos. Sé que está Agustín Berti, quizás me puede corregir en estas apreciaciones, que es la concepción de inteligencia aumentada, de cognición extendida. No hay muchos filósofos, por ejemplo, Guillermo Simari, que habla de cómo las computadoras pueden hacer operaciones mentales que son humanamente imposibles para nosotros. Por ejemplo, guardar información, ¿no? Una operación sencilla. Y en ese sentido amplían la cognición, ¿no? De ahí de la aumentada, de la extendida. Entonces, hay otro modelo de aprendizaje, que es el aprendizaje más interactivo, donde uno aprende también con otros dispositivos que amplían nuestra capacidad de conocer. Por ejemplo, un modelo que nos permita ver la trayectoria del desmonte, cómo va a operar el desmonte en la desertificación del suelo. No sé si hay algún biólogo y estoy diciendo alguna burrada en los próximos 20 años. Bueno, eso nos permite conocer, ¿sí?, la cuestión más de la biología, del desmonte y demás, y comprender el fenómeno en profundidad a partir de analizar datos que nosotros humanamente no los podemos analizar. Entonces, para resumir y spoilear lo que se viene en la clase que viene, todo depende de cómo nosotros, nuestra propuesta didáctica con la inteligencia artificial, y cómo nosotros concebimos a nuestros alumnos, va a ser el rol que se preguntaba Ignacio. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, lo primero que yo diría es, bueno, revisemos entre todos cómo pensamos que aprenden nuestros estudiantes en la facultad y cómo pensamos que deberían beneficiarse, ¿no? Con qué modelo de aprendizaje podemos contribuir a desarrollar los profesionales que nosotros pensamos que nuestra universidad debe egresar. Entonces, la siguiente actividad, Pedro va a hacer su magia y va a dividirlos en grupos de trabajo aleatoriamente de 10 personas, y donde tienen que responder en una diapositiva. Esta es una tecnología muy básica ya de Google, que ahora mismo les compartimos el enlace. Cada grupo va a tener un número correspondiente a la sala, ¿sí? La sala 1 le corresponde la diapositiva 1, la sala 2 la diapositiva 2, y así, para que puedan conversar en unos minutos sobre las preguntas que les pusimos ahí en la diapo número 2, ¿sí? ¿Por qué van a cuenta de qué vienen estas preguntas? Que nosotros en formación docente, creo que
que me ayuden mis colegas pedagogas, hemos aprendido que primero tenemos que reflexionar cómo nosotros usamos esa tecnología, en este caso en nuestra actividad profesional, ¿no? Si son arquitectos, si son abogados, si son ingenieros. Bueno, a ver, ¿ustedes han tenido experiencias con la inteligencia artificial o cómo piensan esto que nos enseñaba Pedro, ¿no? Que lo que hace es reconocer patrones, lo que decía Laura, lo que hace es trabajar con bases de datos. ¿Qué datos piensan ustedes que dentro de su propia disciplina, sí, piénsense ustedes como profesionales? Después vamos a pensar un poquito más cómo enseñarla, pero primero queremos hacer el ejercicio de pensarnos a nosotros como usuarios de estas tecnologías, sobre qué preguntas de su disciplina piensan que podría contribuir la inteligencia artificial. Bueno, y en esa línea van esas 3 preguntitas que les dejamos ahí. Me callo la boca, no sé si mis colegas quieren ser más claros que yo. No, clarísimo, por favor, al contrario. La intención es un primer intercambio, poner en juego consideraciones desde la experiencia, no desde desde lo teórico necesariamente, y después lograr, aunque sea en una breve frase o en lluvias de ideas, en una diapositiva de acuerdo a la sala que se trate. Sí, fíjense que está sala 1, sala 2, y ustedes cuando ingresen a la sala y les va a decir qué número de sala es, cuando estén en el grupo. Dejar una idea que, como les decía, nos va a servir también a nosotros de disparador o de análisis para el próximo encuentro, pero sin duda que lo más rico va a ser el intercambio. Entonces, que después quede una breve síntesis en ese momento. Los grupos, Pedro, sí, hay una cuestión con el tiempo. sí. ¿Cuánto tiempo se le va a dar a cada grupo? Así nos queda un tiempito para volver a encontrarnos y despedirnos. Sí, 10 minutos. Eso. No, si no, sí. Si les parece, son 18:21. Si les parece, 18:35 estamos volviendo, ¿les parece? ¿Sí? El Meet los trae, ¿no es cierto? Porque Sí, no tienen que hacer nada, tienen que aceptar ahora el grupo que les va a tocar y después cuando se cierre los va a traer automáticamente a este encuentro, que nadie se pierda por ahí por el éter o por lo digital, y ahí nos vamos a estar encontrando. Los grupos van a ser de 7, 8, 9 personas aproximadamente, como para intercambiar, y con intervenciones breves seguramente se pueden escuchar ahí entre todos. Una cosita más, les dejé el enlace en el chat y finalmente elijan a un orador para que luego pueda comentar en así onda titular de diario, sin repetir y sin soplar y sobre todo sin repetir lo que dijo el grupo anterior, a qué vino la conversación que tuvieron en estos 10 minutos. Bueno, le damos la palabra al grupo 1. En nuestro grupo hay diferentes ramas, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales, la robótica, la informática, o sea, muy variado, y entonces por ahí ponernos de acuerdo para escribir algo era como muy difícil. Hablo desde el punto de mi grupo. Básicamente hablamos de lo que estaba transcribiendo una compañera. Podemos decir que desde el punto de vista resumir clases, dar las clases de diferentes maneras, empleando justamente herramientas de inteligencia artificial. En lo que respecta a ensayos de laboratorio, somos docentes, 2 o 3 docentes de bromatología, por ejemplo, entonces lo vemos desde ese punto de vista. Había unos chicos que cine, de música, que decían, bueno, el tema de hacer los libretos, no me salen palabras técnicas, sino que me asiste mi compañero. Los guiones, no me salía, hacer los guiones y, bueno, que lo utilizan actualmente como herramienta. Eso. Una ventaja y una desventaja, a mi criterio, yo puse ahí uno de los riesgos que habíamos hablado. Yo le tengo un poco de miedo al razonamiento crítico, ¿no? O sea, en mi especialidad, básicamente, la toma de decisiones constantes a raíz de desvíos que pueden suceder, por ejemplo, en la industria de los alimentos. Entonces, permanentemente, esto de la inteligencia me da un poco a ese razonamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿De qué manera? Es como que todo es muy nuevo.
y la toma de decisiones. Y bueno, eso desde mi punto de vista. No sé si quiere alguno de los otros compañeros. Muy bueno, muchas Hola, gracias. buenas tardes. No, yo solamente lo que quería aportar a lo que dijo Jessica, que por ahí a mí personalmente me fue difícil pensar las respuestas para las preguntas propuestas, porque me falta, digamos, entender, digamos, recién estoy incursionando esto de la inteligencia artificial. Entonces, pensándome como docente, y creo que algunos o no se verán identificados conmigo, si yo no entiendo un tema, ¿cómo lo voy a poder llevar al aula? Entonces siento, primero que nada, que necesito capacitarme para luego pensar qué tipo de acciones puedo tomar en el ámbito del aula. Esa ya es una reflexión muy válida, Ruth, me parece, ¿no? Yo comparto totalmente, y es lo mismo que me Totalmente. pasó, como que estaba opinando sobre algo que todavía estoy empezando hoy, o sea, qué incidencia, qué puede cambiar, qué puede modificar, cómo puede transformar. Son todas cosas que preguntas para el final del curso, más que ahora que estamos viendo de qué se trata la entrevista. Así que comparto totalmente lo de Ruth. Excelente, muchas gracias. Muy interesante esa reflexión, ¿no? Porque también tuvo que ver con repensarnos en ese sentido. Muchas Pedro, gracias. perdón, quiero avisarle a mis compañeros de la mesa 12 que yo agregué algunas cositas a la actividad que no la consulté. Poco democrática, Por pero favor. bueno, por ahí Lluvia de ideas, no hay ningún problema. Lluvia de ideas. Bien. ¿Alguien de la sala 2 que quiera ampliar o comentar algo? Lo último que se dijo en la sala 2 fue, ¿por qué no te haces cargo vos de decir lo que dijimos en la sala 2? Una maniobra muy inteligente, seguramente apoyada por inteligencia artificial de alguien que no alcancé ni siquiera a ver el nombre, pero gracias. Voy a tomar la responsabilidad. En realidad yo no podía acceder al documento compartido para escribir, así que lo que hay escrito es más o menos eso, y yo voy a tratar de hacer un resumen rápido en este minuto que nos dieron. Si digo macanas, ya sabe la sala 2 que me puede pegar sin ningún problema. A ver, se dijeron varias cosas y entre ellas lo planteé yo, así que me hago responsable, que cuando se ha utilizado en algún grupo, y lo veo desde el arte, sirvió como disparador para un determinado desarrollo. O sea, casi como la pregunta, a ver qué opinas, che, de esto, y entonces en función de eso, un primer paso para seguir avanzando. Se habló también, una discusión estuvo de... Yo pedí disculpas porque por mi teléfono no puedo estar siempre y sé que hice ruido, así que Angie, Pedro y todos los que me retaron ya lo entendí. Se habló también en esta cuestión de dividir, bueno, cuáles son las actividades, repetitivas que puede hacer una inteligencia artificial, y que por ahí no se diferencian, a no ser en la complejidad, de lo que puede hacer una calculadora digital, ¿no es cierto? 2 más 2 es 4, la cosa puede ser más complicada, pero es eso. Y se discutió a partir de eso de las cuestiones en donde le estoy pidiendo una opinión o estoy pidiendo un desarrollo un poco más complejo. Eso derivó en que, bueno, está bien, harás todo el desarrollo complejo que quieras, pero te vamos a controlar, nena, a ver qué decís y vamos a ver si la cosa más o menos que me estás diciendo es lógica. Y eso sí puedo tomarlo como una experiencia personal en donde en algunas oportunidades o contestó una cosa demasiado sonsa, o contestó con muchos errores, o simplemente no contestó, dijo, yo todavía esto no lo entiendo, discúlpame. En general, creo que la idea era, y no podemos confiar en ella aún, como para decirlo, dijo la inteligencia artificial, chau, que te vaya bien, sale con fritas. Y como una ventaja, la que alcancé a decir yo, y los otros pueden seguir hablando si quieren, es que me parece que lo más interesante es que nos pone en cuestión como docentes universitarios. Digo, ¿hay alguien que puede hacer esto fácilmente mediante la inteligencia artificial?
Entonces la pregunta que yo tengo que hacer a la hora de evaluar probablemente tenga que ser tomando esa variable como consideración. No voy a preguntar algo que me lo va a resolver tranquilamente la inteligencia artificial, sino que, a ver, teniendo en cuenta de que el chico ya sabe usar la calculadora y sumar 2 más 2, no le voy a preguntar cuánto es 2 más 2, sino que voy a elaborar la cosa. Eso aparentemente se lo podría tomar como desventaja, pero me parece que es una ventaja en tanto nos veamos docentes universitarios tratando de mejorar nuestra educación día a día. Y para eso ya saben lo que tiene que pasar el domingo. Y con respecto al control, ¿no es cierto? Yo en otras discusiones de inteligencia artificial, esto lo sumo yo nomás, es una forma muy fácil de controlarla. Se desenchufa y ya está. Y no molesta más la inteligencia artificial. Si alguien quiere sumar algo, por favor. Pasemos al grupo 3, porque no vamos a tener mucho más tiempo. No. Yo vengo a ser la mala de la película. Estaría bueno por ahí los grupos que digan algo que no se haya repetido en los grupos anteriores. Acá vemos, bueno, la producción de texto, investigación, redacción. Bueno, como representante del grupo 3, bueno, lo están viendo en la duplicación. Procesamiento de datos, investigación, la simulación profesional para la práctica, compartían algunas compañeras. En relación a dos, que quizás no se habló mucho en cuestiones de riesgos, y acordamos que son todos los grupos que tienen una postura ideológica, política, propia del ser humano, ¿no? En esto de los valores, la ética, la moral, porque el algoritmo es un algoritmo, está formulado por seres humanos y los datos son datos. A partir de cómo se incorporan a la matriz de la ecuación algorítmica es cómo se van a procesar y qué información nos van a brindar. Entonces, y que se viene usando hace años, que personas se acreditan a créditos y demás, tienen en cuenta un patrón de datos que puede generar, por ejemplo, una desigualdad aún más importante en algunos aspectos de la vida cotidiana o rutinaria de las personas. Y en relación a la tercera, para terminar en el minuto, que habla de qué se debe modificar, y bueno, estamos en una transición en la cual la alfabetización no tiene que ser solamente educativa, sino también tecnológica, y que esto, si queremos incorporar nuevas tecnologías como puede ser la inteligencia artificial a los métodos, a las estrategias didáctico-pedagógicas de enseñanza, también va a conllevar tanto en docentes como estudiantes lo que se denomina también alfabetización, y que eso también va a llevar quizás un tiempo mucho más alargado y con mucho con una propuesta bastante importante a nivel de la universidad, porque estamos hablando de que es un factor más que puede aumentar la desigualdad y la brecha entre personas que quieran ingresar a la educación superior. Así, nada más. No sé si alguna de las compañeras... Sí, perdón, ahí está, quería ampliar recién un poquito. Te vi, sí, perdón. Sí. Yo estoy también en el grupo 3, y lo que yo les planteaba era que en cuanto a cómo podemos modificar el proceso de aprendizaje, la importancia que va a ser en el área de ciencias de la salud, por lo menos que es en donde estoy yo, trabajar en la simulación. En el caso de los hospitales de simulación, el poder utilizar la inteligencia artificial para las competencias comunicacionales. Entonces vamos a tener esos muñecos que son los simuladores y vamos a poder también trabajar e interactuar con ellos. Pero también depende de la concepción de inteligencia artificial que hablaba Cecilia hace un ratito, Cecilia Martínez, ¿no? Que depende de la concepción que tengamos, va a ser a qué herramientas vamos a apelar y de qué manera. Si con interacción, si con tutoriales, simplemente eso, ¿no? Gracias. Bueno, ahora el grupo 4, no sé si hay algún representante. No. El grupo 5, por ahí se repiten, ¿no? Algunas cuestiones de las decisiones que hablaba la compañera de bromatología, ¿no? De nuevo aparece la toma de decisiones. Ahí Marcelo levanta la mano. Gracias, Pedro, gracias por este encuentro, gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Y yo creo que lo que primero va a afectar es nuestra manera de aprender.
Yo la experiencia que estoy teniendo con la inteligencia artificial ya desde el año pasado es que cuando voy a preparar los temas, me ayuda mucho a estudiar, me ayuda mucho a encontrar bibliografía, me ayuda mucho a encontrar datos, trato de cruzarlo y eso lo dijimos recién. Entonces, me parece lo que va a cambiar en primer lugar es la manera de aprender. Y como nos gusta enseñar, tenemos pasión por enseñar, tenemos que tener también pasión por entender y por aprender. Yo ya tengo 65 años y esto me encanta, realmente me encanta, me vuelve loco, es decir, me gusta muchísimo y mientras más me meto, más me gusta. Entonces, tuve que dar una charla en un país determinado y había temas del contexto que yo no lo sabía. Yo tenía en claro mi temario, pero no tenía en claro el contexto. Y entonces, gracias al ChatGPT, empecé a buscar información sobre el contexto, sobre la problemática de la gente, las necesidades de la gente, los problemas sociales que tenían, etcétera, etcétera. Lo crucé con amigos, les pregunté, mira, ¿será así? Confirmé mucho de lo que me decía el chat y bueno, la charla salió bastante bien. Y otro de los temas que salió en el grupo fue una de las compañeras ahí, de que su primera experiencia ha sido a través de una hija que está en el secundario, donde le plantean una actividad del secundario vinculada con la geografía y la otra hija mayor le dice, mamá, busca en el chat GPT. Y empezaron, o no sé qué programa era de inteligencia artificial, pero a partir de allí, de las hijas, la llevan a esta docente a empezar a incursionar en esto, ¿no? Creo que todos vamos a empezar así. Primero ser un buen usuario para ser un buen capacitador después y no esquivarle al bulto, tenemos que ir a esto directamente. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la posibilidad y por el espacio para intercambiar. Les digo muy rápido lo del grupo y dejo para lo último la idea que está primero. Va a haber una resignificación de la cuestión de la evaluación, va a ser importante trabajar sobre el pensamiento crítico. La inteligencia artificial es posible incluirla en todas las profesiones. El rol del docente como guía y como tutor se va a intensificar y saber seleccionar cuáles herramientas usar y cuáles descartar de la enorme base de datos en la que se apoya la inteligencia artificial. Dejo para lo último lo que por ahí conversamos primero, porque espero no soy injusto con el grupo, pero porque me parece importante en el rol de formación que tiene la universidad. Me parece que si no se considera la tecnología como una dimensión pedagógica y no se alfabetiza computacionalmente a futuros docentes, va a haber problemas grandes, porque sí tiene sesgos. Los que programan como piensan, los datos son los datos de la humanidad que vota como vota, piensa como piensa y apoya lo que apoya y cree en lo que cree. Entonces, la verdad es que el pensamiento crítico es, primero que un significante vacío, puede significar cualquier cosa según quien lo diga, pero si nos interesa uno que esté comprometido con la sociedad y la soberanía tecnológica, hay que trabajar mucho sobre esos temas y saber distinguir que hay mucha basura dando vuelta. Entonces, la inteligencia artificial es el espejo en el que nos vamos a mirar, es lo que somos, no es que va a aparecer otra cosa. Entonces, y lo que somos es un poco eso. Entonces, no saber cómo funciona para mí es un problema grande. No considerarlo una variable pedagógica para la tecnología es un problema grande, no es una herramienta, es un ambiente, es otra cosa. Perdón si soy injusto en el grupo, es mi métier de la formación docente, se dijo menos, se habló menos. Si soy injusto, pido disculpas de antemano, bueno, que agreguen el resto de las profes y compañeros de ahí. Le damos la palabra a Gloria. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, voy a leer un poquito lo que está puesto acá en nuestra respuesta. Comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial para poder configurar prácticas acorde a los objetivos pedagógicos, que no deleguen la evaluación del aprendizaje, incorporar estos saberes, alfabetización, un poco lo que decía recién el colega, ¿no? Resignificar la cuestión de la evaluación, trabajar el pensamiento crítico. Bueno, y esto, compañeritas de la mesa 12, lo agregué yo acá, perdón, puede incluirse, pero lo hablamos, en todas las profesiones. Y yo creo particularmente que se intensifica mucho el rol del docente con esta aparición de la inteligencia artificial,
porque si bien veníamos con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde el rol del docente era fundamental, creo que aquí, donde, de acuerdo a lo que decía Pedro, de que cada uno hace el dibujito de su angelito y se va armando una gran nube y una inmensa e infinita base de datos, es cuestión del docente saber cuál es el angelito que está sano y cuál es el angelito que está enfermo. Entonces ahí el rol para mí es fundamental. Y el tema de una vuelta de tuerca, ¿no? Dejar de enseñar como aprendimos nosotros para ponernos al tono con las cosas que se vienen, que no las vamos a poder parar. Yo soy una convencida, yo soy arquitecta y en arquitectura costó un montón el tema de reemplazar, no reemplazar, sino incorporar como complemento los software, las formas digitales de expresar una idea de diseño al lápiz. Entonces, hasta el día de hoy hay resistencia a eso, ¿no? Entonces, los mismos estudiantes son los que con su ola van invadiendo y haciendo cambiar la mentalidad docente. Eso les quería decir. Y me encantó el curso este. No, es que voy en la línea de Gloria, esto de, nosotros en nuestro grupo analizamos eso como no negar la tecnología, como entender que no va a reemplazar nuestros trabajos, aprender a conocerla, aprender cada uno en su profesión, digamos, a saber cuáles son las tecnologías de inteligencia artificial que se están utilizando, y no verlo como un enemigo, y en el caso de verlo como un enemigo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso nada más. Muchas gracias. Marcelo. De mi parte, un minuto tomarme para un cierre, y obviamente el cierre va a ser con la inteligencia artificial. Lo que hice fue copiar tal cual lo que está en cada sala. Está acá todo el aporte de las salas, y pedirle que haga una conclusión, que redacte un texto de conclusión en base a lo siguiente, y está todo el material que acaban de trabajar, y fíjense que redacta en conclusión la introducción de la inteligencia artificial, y está acá, en la sala 1 se dijo esto, en la 2 esto, en la 3 esto, en la 4 esto, en la 5, en la 6, en la 7, hasta la 17, y después le pedí entonces en un párrafo cuál sería esa síntesis, que se diría de manera sintética, me dice esto, y después le pedí que arme un poema con la información anterior, para llevarlo a otro punto, y me dice poéticamente qué se charló en cada una de las salas, y termina diciendo: en este poema de avance y precaución, la inteligencia artificial en la universidad encuentra su canción, un balance entre innovación y ética se demanda, pues en la danza de la IA la enseñanza universitaria se transforma. Y esto, para que nos quede como elemento, que es muy interesante pensarlo con nuestros alumnos, se los voy a compartir, porque se puede compartir este chat, se puede citar el chat. Entonces, Perdón, Pedro, ¿sí? ¿qué herramienta utilizaste? ChatGPT, simplemente. Esa. Sí, simplemente. Estoy copiando el enlace al chat, yo se los pego ahora, y cualquiera de ustedes puede no solo verlo, sino que seguir ese chat. No puede modificar lo anterior, pero puede seguir chateando con el chat que yo hice. Piénsenlo en la aplicación, en nuestros estudiantes, que le planteamos una conversación inicial con la inteligencia artificial y que sigan esa conversación. Bueno, ahí les dejo el poema, las conclusiones y el texto y demás. Genial. Como para poder seguir trabajando. Yo ya te digo, y justo estaba pensando en cómo íbamos a hacer la síntesis, y ya está lista. Bueno. Ahí está. Después veremos la pertinencia, léanla, fíjense, pero bueno, ahí está elaborado, ¿no? Ese es el cierre de mi parte, y agradecer enormemente de nuevo este espacio, la verdad que un verdadero placer. Gracias Claudia, gracias Gabriela, gracias Cecilia por el trabajo en conjunto, que ha sido muy valioso y ha sido un honor. Muchísimas gracias, y gracias a cada uno y cada una de los que asistieron. Podemos aplaudir también con la mano, no solamente con los emoticones, ¿no? Bravo. También tenemos las manos. Para todos. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y antes de que cerremos, voy a hacer la que da la tarea, la mala onda. Pero nos han dejado la mesa servida, porque todos ustedes han dicho lo importante que es conocer de qué trata la inteligencia artificial. Así que Pedro ha preparado una tarea
para llevarlos a explorar a diferentes herramientas. Yo hice la tarea antes como para ver cómo iba a funcionar en usted y está bueno porque yo enseño metodología de la investigación y encontré una serie de herramientas que uno las puede ir filtrando que hacen revisión bibliográfica para insumos para hacer estudio de arte. Así que, y están muy buenas. Así que los y las invitamos a explorar distintas herramientas, no solo para enseñar, principalmente pensando en su profesión, ¿no? En las tareas que ustedes hacen cotidianamente. Hay herramientas para evaluar a alumnos, que fue un tema también que salió, ¿sí? Entonces que puedan explorar, conocer y dejar algunas reflexiones semiestructuradas que hemos habilitado en un formulario. Y eso es muy importante para nosotros, recuperar sus experiencias, sus aprendizajes y sus palabras para el próximo encuentro, ¿sí? Para que sea aún más interactiva la sesión del 28 de noviembre. En el aula virtual vamos a crear una pestaña que se va a llamar Encuentros, que va a estar aquí al lado, y ahí van a tener la grabación del día de hoy y también la presentación de Pedro. Así que van a contar con todo esto. Mañana seguramente lo subimos. Muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente muchas gracias a los profes, a Pedro, a Ceci, por sumarse a esta iniciativa con tanta capacidad y calidez. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Nos encontramos presencialmente el 28 de noviembre, en lugar a confirmar. Bueno, último aplausito. Gracias por todo. Muy bueno. Gracias, muchas gracias, un gusto.